Me buscarán y no me encontrarán. No porque Jesús se vaya a ocultar, sino porque el tiempo se terminó. Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras esté cerca. Hermano, vivimos en un mundo obsesionado con saber qué hora es. No solo en el reloj, sino en la historia. Algunos se aferran a teorías apocalípticas y otros consultan lo que llaman el reloj del juicio o el reloj del fin del mundo. Incluso existe algo llamado el Doomsday Clock. Algunos lo han escuchado, el reloj del fin del mundo. Esto es el reloj del juicio. Unos científicos, un grupo de científicos de una universidad en Chicago, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, para programar o para estimar, de acuerdo a los eventos, por causas de, según ellos, puede ser nucleares, el avance de la tecnología o la misma guerra entre sí, los humanos se pueden terminar a acabar y tienen un reloj. En ese momento comenzó con 9 minutos para las 12 y el momento que llegue las 12 es el momento donde es la catástrofe, el fin. Después de la Guerra Fría, supuestamente eran 17 minutos para las 12, o sea, ya estábamos menos, según ese reloj, menos a destruirnos nosotros mismos. Pero el año pasado estamos a 90 segundos, según ese reloj, ¿verdad? El mundo está al colapso, según ese reloj profético, ese Doomsday Clock. Pero hay algo que el mundo no entiende, hermanos, y es que ese reloj está roto. Hay una frase que dice, un reloj detenido da la hora exacta 2 veces al día. Por ejemplo, si el reloj se le va la pila, no le ha pasado, usted en la casa tiene un reloj de pared y se le va la hora a las 3 de la tarde, queda allí. Pues ese mismo reloj va a coincidir 12 horas después, las mismas 3, pero solo por casualidad o por coincidencia. Así también, no significa que funcione, ¿verdad? Así también hay personas, ideologías, sistemas que parecen tener la razón, pero es por simple casualidad, así como el reloj de cada 12 horas. No significa que estén conectados a la verdad necesariamente. Tú no puedes caminar basándote en un reloj que no funciona, que no anda bien, o que incluso funciona por casualidad cada 12 horas, porque se ha detenido. Solo aquel que está conectado al tiempo del cielo, al reloj que Dios determina, al plan soberano que Él establece, puede experimentar y vivir la verdadera dirección divina. Jesús, hermanos, vivió conectado al reloj, al tiempo que estableció el Padre. En el capítulo 7 de Juan, que vamos a explorar el día de hoy, Juan 7, vamos a ver a Jesús rodeado de confusión, de chismes, teorías y hasta amenazas de muerte. Pero mientras las voces humanas se contradicen, Jesús enseña, Jesús camina, Jesús responde con firmeza. ¿Saben por qué, hermanos? Porque su hora no había llegado. Él conocía muy bien sus tiempos. Él no se movía por el Doomsday Clock o el reloj que establece el mundo, sino se movía por el tiempo del Padre. Hermano, ¿tú por qué reloj estás guiando tu vida hoy? Acompáñeme al capítulo 7 de Juan, vamos a leer del 25 al 36. Juan 7, del 25 al 36.
Dice, entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él, y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso habrá más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa ir este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no podrán ir. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por este maravilloso tiempo, este día que nos permites deleitarnos en el poder y en el mensaje de tu palabra, en tu sabiduría, Señor. Te pido, Señor, que guíes, tu Espíritu Santo nos guíe a un encuentro personal contigo a través de este mensaje, que limpies nuestra mente, purifique nuestros corazones, Señor. Prepáranos para recibir este mensaje y llevarlo a cabo de una manera transparente e inmediata en cada uno de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, este mensaje lo vamos a agrupar, intentar agrupar en 4 puntos. 4 puntos donde destacaremos algunos aspectos interesantes de este episodio que vive Jesús y que se narra en este capítulo 7 de Juan. El primer punto lo he titulado La confusión humana no cancela el plan divino. Si volvemos a la primera parte de este pasaje, los versículos 25 y el 27, dice, ¿no es este el hombre a quien buscan matar? Se preguntan, ¿será que los gobernantes ya lo reconocieron como Cristo? Pero no sabemos de dónde es, se preguntaban unos a otros, ¿verdad? Esta escena es ruidosa, hay confusión, hay caos. Las voces del pueblo se encuentran divididas, confundidas entre sí. Unos pareciera que creen, otros dudan, otros lo quieren aprender, arrestar. Hay un caos absoluto allí, ¿verdad? Algunos piensan que es el Mesías, porque dicen, pero si ¿acaso el Mesías no va a hacer todas estas señales? Pero otros, por el contrario, se preguntan, pero si no sabemos de dónde es. Hay muchas suposiciones, rumores alrededor de esto. A propósito de aquellos que se preguntan que no sabían de dónde es, y lo veíamos tal vez el domingo anterior, algunos descartaban a Jesús, aquellos fariseos descartaban a Jesús que no podía ser este el Mesías porque creían que venía de Nazaret, que de Nazaret no podía venir. Pero era muy superficial esa investigación porque si hubiesen ido se daban cuenta que nació en Belén y que venía de la misma línea del rey David. Pero la ceguera espiritual que tenían no les permitió ir más hondo para poder siquiera corroborar cualquier suposición superficial que estuvieran haciendo en ese momento. Hermanos, pero detrás de todo este caos, de toda esta
confusión que se presentaba en este momento, podemos ver que Dios no se atrasa por eso. El plan divino está allí e impera sobre cualquier confusión, sobre cualquier caos que pueda haber. Este plan no se altera y por eso Jesús parece no desesperarse en medio de esta situación. Él sabe, Él es consciente que Dios para que se desarrolle este plan divino, no necesitamos claridad humana. Es decir, que todos los humanos, los que están a nuestro alrededor, la gente que está a nuestro alrededor, tenga claridad o que esté de acuerdo con él o conmigo. No necesitamos claridad o acuerdo común de todos para que el plan divino pueda avanzar. Hermano, y esto de inmediato me trae una aplicación para tener en cuenta en nuestra vida. Y es que cuando el mundo no entienda tu fe, lo que tú creas, tus convicciones, las que te mantienen en el día a día, no te desanimes, porque Jesús también vivió esto. Y no se asustó ni se desesperó y creyó que el plan divino iba a continuar o no se iba a realizar o llevar a cabo en medio de un diagnóstico difícil. Las opiniones, hermanos, de muchas personas a nuestro alrededor pueden ser diferentes, incluso imponentes, pero estas no van a cambiar de ninguna manera el plan divino. Siempre el plan divino impera, prevalece. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 19, 21. Muy conocido por ustedes, ¿verdad? Digo, sí, muy conocido, pero poco aplicado. ¿Cómo así, hermano? Pero Proverbios 19, 21. Muchas son las intenciones del corazón humano, ¿verdad? Tantas intenciones, tantas cosas que queremos hacer. Pero el propósito del Señor prevalecerá. Tal vez estés hoy en día enfrentando oposición, estés enfrentando gran caos, mucha confusión en todo el entorno, hermanos, en tu familia, en tu entorno familiar, tal vez en tu trabajo o tal vez en la misma iglesia. Estés enfrentando ese tipo de situaciones. Puede que, por ejemplo, hayas tomado la decisión de bautizarte hace poco. Díganme, recuerden ustedes, los que se han bautizado poco, o tal vez recuerden cuando hace años se bautizaron. ¿Qué oposición sentía cuando, pero cómo te vas a bautizar? Los que venimos del catolicismo, pero si ya te bautizaste, la familia empieza a decirle, ¿cómo otra vez te vas a bautizar? Porque no entiende que no es que haya bautizado 2 veces, sino que ahora sí me voy a bautizar realmente. O, por ejemplo, servir en un ministerio o vivir con integridad solamente. Todo esto genera caos, oposición, y no es fácil sacarlo adelante. Pero ¿qué tal cuando tu familia empieza a atacarte recién convertido y te empieza a decir, oh, pues ahora te volviste religioso, ¿verdad? Ahora haces cosas que ya no hacías antes, entonces porque madrugas un domingo a la iglesia, ¿estás loco? ¿Cómo vas a madrugar un domingo a la iglesia? ¿O cómo voy a dejar de ver el partido de fútbol por venir a la iglesia? Y todavía no solo venir, sino todavía además sirve la iglesia por venir primero, más temprano que todos, a organizar el servicio de la iglesia y salir de último. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? Si en el trabajo yo ni siquiera regalo un minuto, si no me pagan overtime, ahora tú estás sirviendo y gratis. Es una locura, ¿verdad? Hermano, ¿y qué tal cuando sucede en el trabajo? Si alguno en su trabajo, por mantenerse íntegro, empiezas a ver que otras personas que no lo hacen cualquier tipo, rompiendo su integridad, pero siguen escalando aparentemente en la escalera del éxito laboral y tú te quedas allí mirando y a veces el enemigo empieza, o la misma naturaleza empieza a engañarte creyendo, pero yo debería hacer esto porque mira, yo parece que estoy estancado y que no cuida su integridad sigue avanzando. ¿Y cómo te sientes tú ahí, verdad? Sientes como que ese desazón, como esa bronca, diríamos, ¿verdad? O incluso cuando tenemos miedo o dudas internas de alguna decisión que debemos tomar, tenemos dudas, no sabemos si es correcto, o creemos que es la voluntad de Dios, pero sin embargo, tenemos dudas. Hermano, son situaciones difíciles, pero sin embargo, a pesar de ellas,
debemos entender que ha sido un llamado claro de Dios lo que estamos haciendo. Hemos sido llamados a vivir, no para nosotros mismos, sino para el propósito de Él. Y a pesar de todas las cosas, las circunstancias que se puedan presentar, el plan divino va a imponerse si permaneces ahí fiel a Él. Hermanos, Filipenses capítulo 4, del 6 al 7, miren lo que dice. Y esto es un mensaje que nos puede animar a que no nos detengamos, que sigamos adelante en este camino. Dice, no te preocupes. Esta versión dice, no te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. Esa paz que supera todo entendimiento, ¿verdad? Hermano, hoy este punto es importante y nos recuerda que no estamos solos en medio de esa oposición, de ese caos. Dios está escribiendo una historia contigo. Incluso así muchos no la entiendan. Ahora déjeme agregar esto. Incluso así tú no la entiendas. Porque es que a veces queremos entender las cosas de Dios para poder ahí sí avanzar o obedecer incluso. Y así no funciona. Hermano, no necesitamos ser comprendidos por todos para poder mantenernos en el camino y en el plan divino. Solo necesitas ser obediente a lo que Él te ha llamado. A veces creemos, ¿no han escuchado? Porque la mayoría piensa de esta manera, actúa de esta manera. La mayoría, ¿será que debe no equivocarse, verdad? A veces creemos en esa falacia y muchas veces la mayoría no necesariamente están en lo correcto. Y si uno mira algunos países, cómo eligen sus gobernantes. Pero la mayoría no siempre tiene la razón. De hecho, el remanente no es una mayoría, ¿verdad? Así que debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones. Y hermano, y si alguno, quien escucha este mensaje, aún no ha conocido a Jesús, quiero decirte que no basta con saber de Él. No basta con saber que existe ya a lo largo de la historia algún personaje histórico llamado Jesús, sino que necesitas conocerlo verdaderamente. Y hoy es una buena oportunidad para que lo empieces a hacer. Hermano, el segundo punto lo he titulado: el que camina en la voluntad del Padre vive con sabiduría y seguridad. Está en el versículo 28 al 30. Dice, Jesús exclamó mientras enseñaba en el templo: así que me conocen y saben de dónde vengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de Él y Él me envió. Está manifestando Jesús en esta exclamación. Está respondiendo de manera firme, de manera vehemente. Él no niega los comentarios que están diciendo, pero está revelando una verdad profunda, una verdad interesante en este momento, de mayor dimensión. Y es que Él ha sido enviado por el Padre. Y esto es importante, porque su vida, miren esto, Jesús no está actuando como responden las circunstancias del momento o por lo que piensan las mayorías o las personas que están alrededor. Él no está actuando de manera reactiva. Cuando yo actúo de manera reactiva es porque actúo de acuerdo a como las circunstancias se esté dando. Eso no es necesariamente la voluntad de Dios. Las circunstancias no determinan mi voluntad de Dios. La voluntad de Dios la determina mi relación personal y la palabra de Dios. Él ha manifestado su palabra a través de la palabra de Dios. Si las circunstancias que me están dando una lectura en mi vida diferente a lo que ha expresado Dios en la palabra, a su carácter y a su carácter y a lo que ha manifestado a sus principios bíblicos, eso que me dice las circunstancias no es la voluntad de Dios. La vida de Jesús no fue guiada por impulsos ni reacciones, sino por la voluntad soberana del verdadero Dios. Jesús tenía una relación íntima con el Padre y eso permitía estar seguro de su voluntad, conocerla. Jesús se acercaba a Él diariamente en oración, pese a estar en su humanidad en ese momento.
Dice el texto, lo que dice, entonces intentaron arrestarlo, pero nadie le puso la mano encima. ¿Saben por qué nadie le puso la mano encima? ¿Qué dice el texto? Porque todavía no había llegado la hora. Todos están listos, los enemigos están listos allí. Hay una tensión palpable. Las autoridades están decididas, pero nada sucede porque Dios no ha dado la orden. Hermanos, cuando esta semana pasó, bueno, algunos han notado la corbata, la puse en alusión a la independencia de los Estados Unidos que recién celebramos hace poco, ¿no? Y iba de camino por el conjunto donde vivo con mi esposa de la mano a hacer un poco de ejercicio allá en el gimnasio caminando. Iba antes de entrar cuando siento un ruido espantoso que nos asustamos. Yo dije, bueno, la segunda venía, yo dije, bueno, llegamos, ya aquí fue el momento, pero sonó durísimo. Pero cuando no, yo miré hacia arriba y dije, no, no está el Señor. Miré hacia arriba y era un monstruo de avión gigante, gigante. Yo primero que pensé fue, una bomba nuclear. Hasta aquí quedé. Yo como ya tengo preparado qué voy a decir antes de morir, yo dije, amor, te amo hasta el final. Recuérdame siempre, Jesús, en tus manos entrego mi espíritu. Pero quedé mirando y no cayó nada. Y era ese avión gigante que ese es el B-2, un avión grande que trajeron, me imagino, gracias a Dios, esta no era por ocasión a guerra, sino era para el desfile, porque después lo vimos en una foto, mi esposa me lo mostró una foto allá en la Casa Blanca, iba con 2 escoltas, los aviones de esos escoltas, un avión grande, es el B-2 furtivo, no detectable para las ondas de los enemigos y demás. Casi 53 metros de tamaño tiene ese, imagínate, y estaba volando cerca y encima 53 metros grande y parece, algunos vieron Batman, cómo es el avión que utilizó Batman, era así, parece, y si ustedes ven, luego googleenlo, no mezclen, googleenlo, verá, es grandísimo y parece solo un ala, un murciélago allí, y lo vimos ahí encima en plena luz del día, donde vimos con detalle. Y bueno, fue majestuoso ver esa escena, ese avión. Pero el punto es que ni esta situación, o qué me dice ustedes cuando a veces, bueno, en el sector donde trabajo, he encontrado mucho temor, en redes generado mucho temor acerca de los temas de migración, ¿no? Entonces que incluso se maneja ciertos lenguajes para reconocerse o advertirse el peligro para quienes se sientan en ese peligro. Entonces algunos lo llaman, cuidado que a la vuelta está el hielo. ¿Cómo así que el hielo? Sí, el ice. Ok, y uno al principio cuando no sabe, uno empieza a preguntar, ¿y qué es esto? No, el hielo, el hielo. Y viven así como atemorizados, ¿verdad? Pero mira, hermanos, esto nos recuerda que a pesar de que tengan los operativos de algún lado, que tengas un avión encima o que tengas cualquier situación que te genere temor o tensión o caos o confusión, nada sucede si Dios no ha dado la orden. Nada y sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que Romanos 8:28 nos recuerda que a todos los que lo amamos, a los que estamos bajo su cobertura como hijos de Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Qué lindo es descansar en esa verdad, Señor, que nos expresa Dios en la palabra. Qué descanso saber que nuestros tiempos no están en manos de hombres, sino ni en un enemigo, ni del azar de las circunstancias, sino en las manos de un Dios bueno, justo, pero que envió a su Hijo por nosotros. Mira este versículo en Salmos 31, la primera parte del Salmo 31:15, la primera parte literal A, dice esta versión, la NTV me gusta porque lo expresa de esta manera. Mi futuro está en tus manos. Qué lindo es descansar en esa verdad, que mi futuro está en manos de ese Dios. Hermano, tal vez hoy tengas amenazas a tu alrededor, tal vez hay cosas que no entiendes, puertas que no se abren, ataques que no cesan o personas que no presionan, o sea, que te presionan. Tal vez estás siendo juzgado porque te mantienes en la verdad o porque te mantienes viviendo bajo esas convicciones o esos principios de vida.
Pero hermano, si tú estás caminando en la voluntad de Dios, puedes estar tranquilo porque nada te va a pasar, nada que esté dentro del tiempo de Dios. Así que descansa hoy en esa verdad. No necesitas manipular nada, hermano, porque a veces nosotros, no sé si tal vez soy el único, pero a veces me da la sensación o el deseo de querer manipular las cosas cuando las cosas no suceden a mi tiempo. Quisiera hacer algo como si Dios necesitara ayuda, ¿verdad? Y yo quisiera, no, pero tal vez necesite hacer esto para acelerar las cosas, porque yo veo que como que Dios no va a ser capaz, creemos, ¿verdad? Dice Apocalipsis 3, del 7 al 8, ¿verdad? Que hay puertas, cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar, ¿verdad? Y que las puertas que Él cierra, nadie las va a abrir por más que tratemos de forzar a abrirlas. Así que, y qué bueno eso, porque eso nos permite mantenernos en esa voluntad del Señor. Mire lo que dice el Salmo 37, 23. Salmo 37, 23 dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Vale la pena ser íntegro, vale la pena mantenernos en santidad con Él. El Señor se deleita en los pasos del justo, lo dirige. Qué bueno es contar con esa dirección. No necesitamos correr en ansiedad y vivir en la defensiva, solo permanece fiel en el Señor, como lo hizo Jesús, que no se movía por reacción, sino se movía por convicción. Hermano, la pregunta de hoy es si estás caminando en la voluntad de Dios o estás reaccionando a las circunstancias o a la opinión de las personas. ¿Cómo estás reaccionando en el día a día? Es una buena oportunidad para que alinees tu vida con la voz de Dios y alinees tu reloj con el reloj de Dios. Tercer punto, hermanos. El tercer punto es la fe puede nacer en medio de la hostilidad. Repito, la fe puede nacer en medio de hostilidad, de caos, de dificultades. Versículo 31. Mire, dice, muchos de la multitud creyeron en él. Decían, después de todo, ustedes esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que ha hecho este hombre. Bueno, este versículo aparece casi como una luz inesperada en medio de la oscuridad del caos o el conflicto que se está presentando acá, ¿verdad? Hay murmuración de planes, porque recuerda que quieren intentar o hay intención manifiesta de arrestar a Jesús, de llevárselo. Pero sin embargo, algunos creyeron en medio de ese caos. ¿Quién lo iba a creer, verdad? Hermanos, aunque la fe no era perfecta ni madura teológicamente en ese momento para las personas que estaban allí escuchando o viviendo esa situación, era una respuesta sincera que había ocurrido allí con base en lo que habían visto y en lo que había oído. Al decir, ¿qué más señales necesitamos? Vean que hay personas que digan, hey, pero ¿qué más señales necesitamos? ¿Qué más necesita que ocurra para creer? Esto nos enseña o nos trae un aprendizaje bastante interesante que incluso, hermanos, en momentos oscuros, en momentos difíciles, en caos absoluto, puede haber una luz, Dios puede obrar incluso en medio de tanta oscuridad, de tanta dificultad. Es decir, que no necesitamos nosotros, a veces esperamos ciertas condiciones ideales para nosotros poder hablarle a otra persona del evangelizar, ¿no? A veces creemos que la oportunidad mejor para evangelizar debe representarse a través de ciertas condiciones particulares. Pero Dios puede actuar en cualquier circunstancia. Así que sigue actuando en todo momento
Eres una Biblia abierta para muchos que tal vez no puedan o no lleguen a leer la Biblia. Y qué bueno es que puedan a través de tu testimonio directo, tu vida diaria, puedan ver reflejado el mensaje que tiene Dios para ustedes. Así que recuerda, mire, Romanos 5:20 nos recuerda esto, que en medio de tanta oscuridad puede generarse esa fe de salvación. Dice Romanos 5, la parte B del versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Qué más recordatorio para esto. Así que, hermanos, no subestimemos nosotros el poder que tiene el testimonio en medio de cualquier circunstancia difícil. A veces pensamos que porque estamos rodeados de incredulidad, ¿sí? Porque creemos que nadie nos está escuchando. Tal vez porque estamos en el trabajo, ¿verdad? Vemos un ambiente trabajamos tal vez con muchas personas que son incrédulas y creemos que nada de lo que yo haga, no porque no tengamos fe ahora, sino porque llevamos tiempo insistiendo, evangelizando y vemos que aparentemente nada pasa. Pero, hermano, debemos seguir construyendo ese camino, que damos ese puente para que conozcan a Cristo. No nos cansemos. Mira lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Hermano, si tú estás escuchando este mensaje y aún no has creído plenamente en Jesús, quiero que te preguntes lo siguiente, así como lo dice el texto. ¿Qué más señales necesitas? ¿Qué más señales necesitas? Si Dios envió a su Hijo, lo envió a Jesucristo, se hizo hombre, Él ha hablado, ha hecho cuántos milagros hizo, ha resucitado. Esa misma gracia que tocó en ese medio tan hostil y tan conflictivo, tan caótico que nos describe este pasaje, puede tocar también tu corazón hoy. Hermanos, y el cuarto y último punto se titula rechazar la gracia hoy puede cerrarte la puerta mañana. Rechazar la gracia hoy puede cerrarte la puerta mañana. Versículos 32 y 36, la parte final de este versículo dice, entonces Jesús dijo, por poco tiempo más estaré con ustedes y después me iré al que me envió. Me buscarán y no me encontrarán. Y a donde yo esté, ustedes no pueden ir. Hermano, la oposición se intensifica. Los líderes religiosos se sienten amenazados y envían a arrestar a Jesús. Y justo entonces él anuncia hace este pronunciamiento profético, esta verdad profunda. Me buscarán y no me encontrarán. Jesús habla entonces, hermanos, de su partida inminente al Padre. Es decir, Él va a regresar al Padre. Por ese momento iba a estar un tiempo corto con ellos, pero iba a regresar y así lo hizo. Nosotros después, 20 siglos después, sabemos y es lo que nos mantiene aquí como creyentes y es el ancla de nuestra esperanza y nuestra fe, ¿verdad? Pero este mensaje también advierte que es una es decir, nos recuerda que la oportunidad de creer en Cristo expira, no es para siempre. Pero los líderes, vean usted que los líderes en su ceguera espiritual, ellos entienden cosas distintas. Por eso usted a veces cuando ve la reacción de personas que no creen, que no tienen al Espíritu Santo en usted, en ellos, ven que no logran comprender lo que nosotros, gracias al poder del Espíritu Santo, podemos ver. Es decir, malinterpretan todos. Ellos creían que Jesús se iba tal vez a la dispersión, a enseñar o a hacer escuelas en los griegos y por eso decía que por ahora no voy a estar con ustedes. Pensaban, no, luego tal vez se va para Grecia y va a enseñar en esa otra parte, pero no entendían que él estaba hablando, que iba a volver al Padre, a la diestra del Padre, donde él se encuentra ahora. Esta frase, donde yo esté, ustedes no pueden ir, habla de una separación eterna. Hermano, recuerda que usted
Si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, vamos a estar condenados eternamente. Cuando la muerte física llegue, eternamente vamos a estar separados de Él. Y eternamente, porque no es que crea que va a morir, no va a sentir nada, no. Vas a estar eternamente padeciendo y sufriendo ese crujir de dientes. Hermanos, a veces nos cuesta mucho aceptar este mensaje, aceptar el Evangelio. Pero el Evangelio no es solo una buena noticia, es una advertencia. Hermanos, el tiempo de gracia tiene un límite. Así que Dios es paciente, por supuesto, pero también es un Dios justo. Así que tengamos en cuenta esto para que podamos vivir nosotros cerca de Cristo, pero no nos demos licencia para posponer nuestra comunión íntima con Él. No lo dejemos que mañana tal vez, sino movámonos con certeza y urgencia, con mayor obediencia, sujetos a su voluntad, a su tiempo, el cual es perfecto. Hebreos 3, mire el capítulo 3, Hebreos 3:15 dice: hoy, cuando escuchen su voz, no endurezcan el corazón. Ese capítulo 3 de Hebreos se está refiriéndose a el pueblo israelita, ¿verdad? En el camino del desierto, pese a ser liberados por el poder de Dios, cómo endurecen su corazón y se olvidan de todo lo que Dios ha hecho, de ese majestuoso milagro que vieron los israelitas. Usted diría, no, hermano, pero si yo no entiendo. Algunos creen, ¿no? Algunos se sientan en la posición y dicen, hermano, yo no entiendo cómo este pueblo puede tan rápidamente olvidar lo que hizo Dios. Si yo voy caminando y se abre el mar y yo puedo caminar sobre él, ¿cómo me voy a olvidar de eso? Hermano, nuestra naturaleza es así. Nuestra naturaleza es así y por eso necesitamos, mientras no estemos glorificados, cuando estemos con Jesús allá en la eternidad, tenemos que luchar contra nuestra naturaleza, contra el mundo y contra el enemigo que nos quiere separar de esa relación íntima. Así que necesitamos alimentarla todavía más para mantenernos sobre esa voluntad. Así que, hermano, algunas cosas para tener en cuenta. No asumas que Cristo siempre va a estar ahí esperando con la puerta abierta. No te acostumbres a su gracia diaria como si fuera un derecho. Es que a veces hay personas que actuamos como es que yo me lo merezco, ¿verdad? Si es que soy hijo de Dios y pues la verdad, o creemos ser lo suficientemente buenos para merecernos, ¿verdad? Cuando usted empieza a sentir eso, tenga cuidado porque ya el orgullo está llegándole y ya está a un paso de endurecer su corazón. No te acostumbres a la gracia como un derecho. Aprovecha hoy, Señor, aprovecha hoy para acercarte, para obedecerle, para honrarle y para servirle a Dios. Hermanos, e insisto, si hay alguien al escuchar este mensaje que todavía no ha creído, escucha muy bien las palabras de Jesús, no las mías, las palabras que Jesús en este pasaje que estoy citando. Me buscarán y no me encontrarán. No porque Jesús se vaya a ocultar, sino porque el tiempo se terminó. Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras esté cerca. Hermanos, no pongas en pausa tu decisión. No digas, mañana Jesús está cerca hoy mismo. Ábrele hoy, búscalo hoy, respóndele hoy. Quiero concluir este mensaje de la siguiente manera. Hemos visto 4 puntos que podemos destacar y aplicar hoy a nuestra vida, pero hemos recorrido en este pasaje un momento tenso en la vida de Jesús, un ambiente lleno de opiniones divididas, de amenazas, de murmuraciones, de planes ocultos por arrestarlo. Y sin embargo, en medio de todo esto, vemos a Jesús comportarse o responder de cómo respondió Jesús. Mi tiempo no ha llegado. No se desesperó. Mientras el pueblo estaba por un lado murmurando, él hablaba con claridad, seguía enseñando y respondía de manera firme.
Mientras los líderes conspiraban contra él para arrestarlo, él seguía haciendo lo suyo, enseñando. Mientras muchos lo rechazaban, algunos comenzaban a creer. Y en todo, el reloj del Padre seguía marcando el ritmo exacto de su plan. Así también en tu vida. Puede que en este momento estés pasando tiempos de incomprensión, tiempos de rechazo, tiempos de duda, o puede que estés esperando algo que no se ha resuelto y te preguntas, ¿qué pasa? Algunos que han vivido procesos de migración, tal vez esperábamos que se resolviera en cierto tiempo y como que se retrasa y se toma más tiempo y se empieza a desesperar, pero yo calculé que en este periodo podía resolver, pero nada, y creemos que son retrasos y que ya entonces se salió de las manos de Dios ese plan. Hermanos, este mensaje hoy nos recuerda que tu hora no está en manos del mundo, sino en las manos de Dios. Termino con este versículo, 1 de Pedro 5:7, muy conocido, pero es oportuno recordárnoslo cada vez más en estos momentos donde creemos que se nos borona, se nos va el tiempo, los planes como agua entre los dedos. Dice 1 de Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Qué hermoso, ¿verdad? Confía en el reloj de Dios. Camina como Jesús lo hizo, con sabiduría, con fidelidad y con esperanza. Y si aún no has respondido al llamado de Dios, hoy es el día de hacerlo. No lo pospongas, no lo ignores. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, gracias por este tiempo que nos permite disfrutar y recibir tu palabra, Señor. Señor, gracias por mostrarnos hoy a tu Hijo cómo reaccionaba de manera firme y obediente en medio de tanta oposición. Gracias porque nuestras vidas no están al azar, ni al vaivén de las circunstancias, ni orientadas por el miedo, Señor, sino bajo el cuidado de tu perfecta soberanía. Señor, danos, por favor, sabiduría para caminar como lo hizo Jesús. Valentía para obedecerte, aunque otros no nos entiendan. Y fe para esperar tu hora con paz, con esa paz que supera todo entendimiento. Te rogamos por aquellos que aún no te conocen, Señor, que hoy sea ese día en el que te busquen y te encuentren antes que la puerta se cierre y que ya no haya oportunidad, Señor. Haz que tu palabra no vuelva vacía y que tu iglesia salga hoy fortalecida para vivir con fidelidad en medio del conflicto y el caos que podemos experimentar en el mundo. En el nombre de Jesús te damos gracias, te amamos, te bendecimos y te adoramos. Amén.